La sostenibilidad está llegando al momento de la verdad. ¿Crees que la regulación está ayudando o más bien todo lo contrario? Al principio esto era el lejano oeste, cada uno hacía un informe como quería. ¿Por qué crees que todavía cuesta tanto a las empresas medir el impacto con esa lógica tan empresarial? No hay ningún gestor en una empresa que no tenga curiosidad por escuchar un business case positivo. La sostenibilidad complica la gestión de las empresas, pero también lo puede enriquecer si entiendes cómo hay que trabajar en ello. ¿Cómo crees que puede ayudar la inteligencia artificial a este mundo de la sostenibilidad? Hoy desde el CEO y nuestro Eco-Sustainability Club seguimos sumando conversaciones de alto impacto en Sustainability Insights, el espacio donde analizamos cómo los líderes que están marcando tendencia están rediseñando el futuro de los negocios, la innovación y el propósito. Hoy trataremos algo clave, cómo la sostenibilidad pasa de ser una cuestión reputacional para convertirse en una decisión estratégica de primer nivel en las empresas. Y para entender este cambio contamos con alguien que trabaja precisamente donde todo ocurre, en la intersección entre estrategia, negocio y sostenibilidad. Nos acompaña Ángel Pérez Ajenjo, Founder and Managing Partner en Transcendent. Desde Transcendent, Ángel acompaña a organizaciones en uno de los mayores retos actuales, integrar la sostenibilidad en el núcleo del negocio, no solo para cumplir, sino también para competir en un entorno cada vez más exigente, regulado y complejo. Ángel cuenta con una gran trayectoria en el ámbito de la consultoría y la transformación empresarial, y hoy lidera un proyecto que busca precisamente eso, convertir la sostenibilidad en una palanca real de cambio, impacto y generación de valor. Bienvenido, Ángel, a Sustainability Insights. Encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación, Felipe. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría conocer un poquito tu trayectoria y tu experiencia. ¿Cómo llegaste a tu puesto actual en Transcendent? Estupendo. Pues empecé desde un sitio inesperado. Durante 20 años trabajé en la industria farmacéutica, en puestos de ventas, de marketing. A los 34 años tuve la suerte de estar expatriado en Dinamarca como director de la compañía en la que estaba, de Lilly. Y después tuve puestos internacionales de comerciales, de transformación y de marketing. Y el último era el director de marketing, transformaciones y operaciones para Canadá, Europa y Australia. En el año 2014, a raíz de una visita a varias empresas en Inglaterra, conocí lo que era el emprendimiento social y me llamó la atención. Volví a España, me puse en contacto con el ecosistema de impacto de emprendimiento social que había entonces, puse en marcha un programa de ayuda a emprendedores sociales dentro de Lilly que se llama Emprending Health, que acaba de cumplir 10 años. Y en el año 2017, pues bueno, siempre digo que con el permiso de mi mujer, tuve la inquietud de tratar a poner mis talentos o mis capacidades en otra cosa diferente, pensando que la sostenibilidad y el impacto iban a subir de categoría, que iban a ser importantes en las empresas, que iba a tener valor tratar de ayudar. Y hasta entonces, sin tener conocimiento en sostenibilidad ni en consultoría, pues puse en marcha Transcendent, que es una consultora que se dedica a ayudar, como has explicado muy bien al principio, a las empresas a incorporar la sostenibilidad y el impacto como un elemento central en su oferta de valor. Justamente Transcendent nace en un momento donde muchas empresas hablan de sostenibilidad, pero no todas saben cómo aterrizarla en su negocio. Desde vuestra experiencia trabajando con compañías, ¿cuál es vuestra principal labor cuando entráis en una compañía? ¿O dónde aportáis también más valor? Voy a explicar con lo que nosotros llamamos la escalera del impacto. Nosotros pensamos que hay 3 niveles donde una empresa puede enfrentarse o atacar o aprovechar la sostenibilidad. Hay un primer nivel que es higiénico, que es el del reporte. Y luego hablaremos posiblemente de reporte. Oye, reporto la información que estoy obligado, que necesito hacer. Hay un segundo nivel que es estratégico. Ya que tengo una información reportada, ¿qué puedo hacer con esta información desde el punto de vista de generar eficiencia, ser más productivo, incorporarlo de una forma transversal a cómo trabajo? Y hay diferentes niveles de soporte o de incorporación estratégica. Y hay un último nivel que es el del impacto, que es decir, desde lo que yo hago hoy, ¿puedo reforzar mi negocio entendiendo la sostenibilidad y el impacto como una posible ventaja competitiva? Entonces, ayudamos a las empresas en lo que se dejan. En muchos casos lo que quieren es dar un soporte regulatorio y de cumplimiento, que lo hacemos, yo creo que lo hacemos bien, no es lo que mejor hacemos. Creo que trabajamos mejor en los 2 peldaños de arriba de tratar de añadir un poco más de valor desde el conocimiento, la cercanía, la flexibilidad y el convencimiento de que
Una empresa que tiene un propósito claro y lo sabe activar puede reforzar el negocio, y las dos cosas no están en conflicto, sino que lo contrario, se pueden retroalimentar una a la otra. ¿Cuáles crees que son hoy los mayores retos a los que se enfrenta una empresa a la hora de dar ese salto hacia la sostenibilidad? Pues el primero de todos yo creo que es hacer un dibujo o ser capaz de mapear cómo de importante es la sostenibilidad. Y ahí es verdad que los vaivenes regulatorios, las expectativas de reporte y todo ese tipo de cosas, en mi opinión, son importantes, pero han despistado un poco la opción de añadir valor. Hoy hay muchas empresas que dedican una parte de su esfuerzo en sostenibilidad, una parte muy importante de su esfuerzo en sostenibilidad, al reporte, que hace falta y que es importante, pero que no es el mayor valor añadido. Por lo tanto, yo creo que lo primero es ser capaz de dibujar o identificar cómo de importante es la sostenibilidad en una empresa para después poderle poner los recursos necesarios y ver, porque otra vez, no todas las empresas desde su propósito van a generar un impacto positivo, y en algunos casos, lo sabemos perfectamente, gestionar una empresa no es sencillo, la sostenibilidad complica la gestión de las empresas, pero también lo puede enriquecer si entiendes cómo hay que trabajar en ello. Entonces, yo creo que el primer paso para las compañías es ser capaz de identificar qué posible valor tiene la sostenibilidad para mi realidad actual y, en función de eso, qué soporte o recursos le doy. Y no es algo que pase habitualmente por la velocidad y el día a día que tiene la gestión en las empresas. Un aspecto muy interesante que comentáis siempre en Trascendente es el business case del impacto, como algo que debe construirse con rigor, conectando ingresos, riesgos y costes. ¿Por qué crees que todavía cuesta tanto a las empresas medir el impacto con esa lógica tan empresarial? Pues mira, en parte porque se dedica mucho tiempo al reporte, como acabo de decir, y en parte porque, en mi opinión, la sostenibilidad ha tenido una percepción de ser un elemento, con todos los permisos, secundario en la gestión de una compañía. La herencia de la que venía la sostenibilidad, de hacer informes, de hacer un elemento de comunicación, de no sentarse en la mesa de los comités de dirección con capacidad de poder decidir, es una mochila o una herencia difícil de quitarse para poder aparecer con un business case, ¿no? Y la realidad es que hay oportunidades para explorar, sí, desde los productos y servicios que tiene una compañía, potencialmente puede reforzar su negocio con eso, pero no es fácil cambiar las relaciones y los politics dentro de las compañías en función de la percepción que tienen los departamentos. Y una de las cosas más importantes que ha hecho todas las personas que han trabajado en sostenibilidad en estos últimos 8 o 10 años en las compañías ha sido subir de división la sostenibilidad. A partir de ahí, tú puedes empezar a plantear la sostenibilidad como un elemento de innovación que hasta ahora no se ha explorado mucho, y empezar a demostrar con argumentos que potencialmente tú puedes ser capaz de identificar upsides en tu cuenta de resultados desde lo que puede hacer la sostenibilidad o el impacto. Volviendo un poquito al tema regulatorio, después de la complejidad y cambios regulatorios en Europa, la normativa se ha convertido en un elemento central y a veces crítico en la agenda de sostenibilidad de las empresas. Desde tu opinión, ¿crees que la regulación está ayudando o más bien todo lo contrario? Yo creo que el lío ha sido más bien todo lo contrario. Al principio esto era el lejano oeste, cada uno hacía un informe como quería, no se parecían 2 informes de sostenibilidad de compañías que trabajaban en el mismo sector en absoluto, y posiblemente pues, el péndulo fue al otro lado, ¿no? Esa intención con la CSRD a nivel europeo de equilibrar o de igualar cómo reportaban las compañías, a la primera, que luego no se materializó, exigiendo mucho reporte a empresas demasiado pequeñas, todos estos acrónimos de los SRS y los data points y 1000 data points, y pensar que, bueno, te estabas llevando a las compañías a una parálisis de pensar en sostenibilidad, porque lo que tenías era que reportar en sostenibilidad sin saber por qué, para qué o qué beneficio tenía, pero era porque venía la ley. Hasta que ahora pues parece que se ha normalizado y el péndulo no ha vuelto al otro lado, posiblemente se haya quedado a la mitad. La regulación no ha ayudado a poder llegar a un momento de madurez de la sostenibilidad que podía haber pasado hace 3 o 4 años. Yo creo que ahora mismo, volviendo a las empresas tienen más tiempo para poder pensar en el valor que genera la sostenibilidad,
La regulación es importante, hay que hacerlo bien, hay que tener mucho cuidado con cómo se hacen las cosas, exige mejoras en tu debida diligencia, en mirar a tus proveedores, en ver qué riesgos tienes climáticos y físicos, sociales, pero a partir de ahí, si esto lo haces con eficiencia, puedes pasar al siguiente plano y añadir un poco más de valor, que no es a lo que muchas empresas están acostumbradas a recibir de sus departamentos de sostenibilidad, pero que en muchos casos yo diría que están infrautilizadas. Otro elemento crítico, volviendo al momento actual, es la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que puede ayudar la inteligencia artificial a este mundo de la sostenibilidad? Esta pregunta, seguro que dentro de 3 meses lo que vaya a decir está pasado. Yo creo que quiero pensar y creo, y tenemos algunas evidencias, de que puede agilizar y eficientar los procesos más rutinarios o digamos, de operativa de cualquier reporte o de cualquier gestión. Hacer un informe de sostenibilidad cada vez va a ser más fácil recoger la información, mantener la información al día, preparar informes, tener cuadros de mando, todo lo que suponga una operativa, si se puede decir, rutinaria. Si se puede hacer de una forma más rápida, va a poder ofrecer tiempo para que las personas que tienen conocimiento sobre sostenibilidad e impacto puedan añadir un valor superior al que hoy se les percibe o ellos pueden dar en una compañía. Y en ese sentido yo soy optimista en ese uso. Porque al final, y seguro que vais a tener gente mucho más experta en inteligencia artificial que yo, el componente de juicio, de capacidad, de criterio y de experiencia va a ser el mayor valor añadido. Y en la medida en la que tú puedas utilizar el tiempo en eso y no en procedimientos un poco rutinarios, yo soy optimista. Yo hoy veo el vaso medio lleno. Las tensiones geopolíticas cada vez son más importantes y están reconfigurando prioridades económicas, energéticas, estratégicas que inevitablemente influyen en cómo las empresas abordan la sostenibilidad. ¿Cuáles crees que van a ser las grandes tendencias de la sostenibilidad teniendo en cuenta este contexto en los próximos años? Pues mira, yo creo que el motivo no es el mejor, pero como decía antes, creo que estamos llegando a un momento de madurez de la sostenibilidad y del impacto. Y voy a alargarme un poquito en esta explicación. Creo que la sostenibilidad se puede entender, usando un término en inglés, como el output de lo que hacen las compañías. El impacto es el efecto, el outcome de lo que generan las compañías. Si eres capaz, que cada vez se puede medir mejor, el impacto que genera tu compañía, incluso si lo puedes llevar a temas de valoración monetaria, y al mismo tiempo lo puedes unir con qué posibilidades tienes de mejora financiera en la compañía, yo creo que ahí va a estar la batalla del valor añadido, en el sentido de decir, yo no hago sostenibilidad porque sea obligatorio, cumplo de la forma más eficiente en cómo lo hago, pero quiero ver con curiosidad qué oportunidades me da el impacto para mejorar mi negocio. Volviendo a mi época pasada y a lo que vemos con las empresas hoy, no hay ningún gestor en una empresa que no tenga curiosidad por escuchar un business case positivo. No ha habido muchos business cases positivos que se hayan creado desde la sostenibilidad y el impacto, pero ahora estamos llegando a ese momento, porque hay espacio para poderlo decir y oportunidad para ofrecer business cases positivos que van a interesar a quien manda en las compañías. No meter miedo con las obligaciones del reporte y todo lo demás, o que por los vaivenes políticos o geopolíticos la sostenibilidad hay que cambiar hasta los nombres de los informes y todas esas cosas. Bueno, eso yo diría que es bastante temporal, pero yo quiero pensar que estructuralmente en la incorporación del impacto como un elemento de valor añadido para que refuerce el negocio, estamos llegando a ese momento en el que se van a poder conseguir esas conversaciones con quien deciden las empresas por su curiosidad de mejorar su negocio. Otro elemento clave en la sostenibilidad es la educación, porque es fundamental que los estudiantes sean conscientes de la importancia y del impacto de sus decisiones para poder así adoptar comportamientos más responsables. En la universidad y en el club somos plenamente conscientes de esto. Por eso me gustaría ahora invitar a Macarena Gasalla, que es la responsable de sostenibilidad de la universidad, a que se una a la conversación para hacer unas preguntas también. Pues muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Me resulta muy interesante las reflexiones que estás haciendo, hablando desde la perspectiva de impacto y valor añadido. Nosotros desde la universidad trabajamos mucho porque los estudiantes, independientemente del sector en el que vayan a trabajar, la posición que ocupen en un futuro, sean conscientes e incorporen en su propósito personal y profesional ese poder para transformar, para innovar, para crear, para generar un mejor bienestar en el mundo actual y en el futuro.
¿Tú qué consejo o qué trucos les darías a nuestros estudiantes para que incorporen esta mentalidad en su propósito? Muchas gracias, Macarena, y gracias por la invitación. Desde mi experiencia personal, yo vuelvo a lo mismo. Yo siempre digo que a mí la curiosidad me llegó tarde, ¿no? Yo llevo con 40 y pico años para dejar una trayectoria corporativa buena, o muy buena, o buenísima, para meterme en este lío, ¿no? Y la palabra que se puede tratar con mucha superficialidad, que es la de propósito, que puede parecer un poco de postureo, para mí en ese momento fue importante. Y tratar de poner en marcha una organización en la que el propósito personal de la gente que viene a trabajar con nosotros encaje con el propósito que tiene Trastem. Nuestro propósito es acelerar la transformación de nuestros clientes para generar un impacto positivo, reforzando su negocio. Para los estudiantes, si tú tienes dos opciones de trabajo que se parecen y tú puedes profundizar en cuál es el para qué de esas organizaciones y tú puedes sacar entre líneas qué es lo que te transmite quien te está entrevistando para ver qué hacen con eso y qué es lo que pasa, yo creo que muy pocos dirían esto es menos atractivo, me voy aquí, sino que esto me llama. Y me llama no solo de aquí, sino también de aquí. En la medida en la que esa curiosidad desde el propósito personal aparezca en las decisiones, podemos ir cambiando poco a poco cosas en el mundo. Podemos cambiar, voy a saltar de la parte educativa a la parte personal. Cada vez que compramos, pues tomamos una cierta decisión. Hay veces que los productos sostenibles son más caros, pero hay veces que no. Hay veces que puedes ver cuáles son los productos que son B Corp, porque tienen una certificación concreta, y puedes tomar una decisión sobre eso. Y en tus oportunidades laborales, ¿por qué no plantearte, si quieres trabajar en un sitio en el que tu propósito personal encaje con el propósito de esa compañía y que te sientas más contento? Creo que es irrefutable que la energía que te da saber que estás conectado emocional y racionalmente con la empresa en la que trabajas es un extra que te hace disfrutar del trabajo, que no deja de ser una cantidad importante de horas que vamos a pasar en nuestra vida. Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros desde el Servicio de Carreras Profesionales de la Universidad detectamos cómo ha incrementado esa palanca para elegir un primer trabajo relacionada con el propósito, con lo que estás comentando, con lo cual creo que estamos en el buen camino y que la generación de estudiantes y egresados que tenemos ahora mismo prestan mucha atención a estos temas. Pero bueno, enlazando con esto y con la parte de empleabilidad, que al final los estudiantes vienen a estudiar para encontrar su empleo, ¿qué habilidades, qué competencias crees que son claves relacionadas con la sostenibilidad para nuestros estudiantes? ¿Y qué oportunidades profesionales ofrece la sostenibilidad hoy en día? Yo creo que la primera de todas es que sé, porque tengo hijos que estudian o han estudiado en el CEU, es fomentar una curiosidad sana, abierta. Yo creo que esa es la serie. Igual que a mí me llegó tarde la curiosidad, a los estudiantes que pasan por el CEU les tiene una oportunidad estupenda de aumentar su curiosidad de base desde el principio. Y sobre eso, tratar de identificar qué les llama más la atención de todo este abanico que tiene que ver con sostenibilidad. Es innegable que en elementos relacionados con empresas, con gestión sostenible, con infraestructuras, con lo que quieras, no hay ningún sector en el que no haya una oportunidad de cualificarse en sostenibilidad para tener una ventaja competitiva. Sigue habiendo unos números súper interesantes del futuro de los puestos verdes. Falta talento en estos puestos en España. La evolución de los departamentos de sostenibilidad en todas las compañías ha sido de ir mejorando en su profesionalización. ¿Cómo vas a descarbonizar una empresa? ¿Cuáles son los efectos que tiene tu empresa en temas de biodiversidad? Ahí hace falta talento y hace falta conocimiento para perfiles naturales o de ciencias o para perfiles desde el punto de vista empresarial o de economía. Y eso es muy importante, pero yo diría que es bastante táctico. Vuelvo a la primera. Desde esa intención de tener un sitio en el que trabajes, en el que te sientas a gusto, si además te llama la atención la sostenibilidad, hay muchísimas posibilidades. Y luego desde el lado de la consultoría o los servicios profesionales exactamente lo mismo. En este momento de madurez en el que ya no tenemos péndulo con la sostenibilidad, ser capaz de ofrecer servicios de valor añadido a las compañías para generar valor, como nosotros lo intentamos en nuestro caso desde la consultoría, es atractivo porque ofrece
diferentes opciones de ser útil en la sostenibilidad y el impacto, una formación rápida, un reto intelectual interesante y un disfrute personal de a lo que te estás dedicando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Macarena. Y para terminar, Ángel, ¿te gustaría compartir algún mensaje o reflexión final con todos nosotros? Lo primero de todo, muchísimas gracias por el tiempo y por estar aquí. Yo creo que la sostenibilidad está llegando al momento de la verdad. La sostenibilidad y el impacto están llegando al momento de la verdad. Tanto para los estudiantes como para las entidades como el CEU, que se dedican a ser capaces de generar el talento de valor añadido útil del futuro. Nunca ha sido más importante ser capaces de transmitir las virtudes del propósito personal y del propósito profesional unidas y las oportunidades que la sostenibilidad y el impacto pueden dar cuando hay una curiosidad empresarial enfrente para poderlo aprovechar. Pues muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un placer tenerte en esta entrevista de Sustainability Insights. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Felipe.